Dice Germán García, que es coleccionista de jazz. Yo tengo amigos que coleccionan jazz. Rius, el caricaturista, dice sobre el tema: el negro crea, el blanco copia. Bueno, es que Rius era medio racista, entonces creía que los negros eran todos iguales y los blancos eran todos iguales. Evidentemente esto representa, es una forma de decir que no hay negros que copien o que no hay blancos que creen, lo cual es una estupidez hasta allá arriba. Bueno, mientras que un escritor como Bennett menciona que hay más influencia de la música europea en el jazz que de la música de tambores africanos. ¿Qué opinas? Que ambos se equivocan, evidentemente. Es decir, separar los orígenes de la música, separar las culturas en sus orígenes puros originarios, valga la rebusnancia, es totalmente absurdo, no es posible. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú oyes a otro hacer una cosa que musicalmente te gusta, la adoptas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno de los elementos que más o menos se conoce que ocurrió con los esclavos negros estadounidenses, esclavos negros en toda América Latina, pero sobre todo en Estados Unidos, fue el maravilloso descubrimiento de que una nota para ciertos grupos, no para todas las personas que tenían la piel oscura, pero para ciertos grupos culturales con ciertas tradiciones musicales, una nota no era la nota. Es decir, era la nota y la de arriba y la de abajo y las de en medio. Y entonces aparecen esos melismas, ese meter muchas notas en una sola sílaba, que caracterizan a mucha música como el blues o como el jazz. Esto que hacían como Dios Aretha Franklin ay, Dios mío. Fundamentalmente Aretha Franklin. Pero eso es la base de la nota azul del blues. Por ejemplo, el blues y el jazz nacen juntos. La nota azul del blues es una nota que no corresponde a la escala, pero que le da un sabor, un color especial, diferente a lo que estás cantando. Si mal no recuerdo, es una nota de la escala menor metida en la escala mayor. Si me equivoco, perdónenme, mi teoría musical es limitadísima. Pero esto sobre todo se hace con guitarra. El padre del blues es el de Crossroads, cuyo nombre acabo de olvidar, me van a decir ahora. El padre del blues hace el blues con la guitarra, pero la guitarra es de origen español. Y el origen español de la guitarra se encuentra en las cítaras griegas. Vale. ¿Cómo? Pero el blues solo adquiere entidad nueva cuando Muddy Waters y otros crean el blues eléctrico de Chicago. Es decir, cuando el blues del Delta se va del Delta del Mississippi, de blues acústico, a hacer blues eléctrico. Robert Johnson, por Dios, que fallar en el nombre de Robert Johnson es verdaderamente vergonzoso. Es para que me pegara un rayo en este momento. Efectivamente, Robert Johnson. Entonces, con el jazz pasa exactamente lo mismo. El jazz y el blues y el country originalmente son los mismos. Una banda de jazz es la que graba el primer blues. Mami, no me acuerdo qué, lo conté en mi video sobre blues. Entonces, el jazz es una creación colectiva donde aparecen un montón de cosas. Música de los Apalaches, música irlandesa, porque la música irlandesa influyó enormemente en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX debido a la emigración de los irlandeses a causa de la hambruna de la patata. Hay elementos de la música clásica, por supuesto, por favor, ve lo que es a principios del siglo el ragtime de Scott Joplin, que utiliza las progresiones armónicas europeas para hacer algo con un sabor totalmente diferente. ¿Podía haber escrito Scott Joplin sus ragtimes sin tener primero a Bach? Difícilmente. Tratar de tomar un tapiz tan complejo como es la música, con sus instrumentos, con sus influencias de todo tipo, porque la música española con su guitarra tiene influencias árabes, porque la música irlandesa tiene influencias escocesas y nórdicas, y la música de los Apalaches también tiene influencias del norte de Europa, de Holanda y demás, de donde vinieron los peregrinos estadounidenses, y etcétera, etcétera, etcétera.
más la música de los propios indígenas estadounidenses, que enloquece a Antonín Dvorak cuando escribe la Sinfonía desde el Nuevo Mundo, utilizando temas de música de los indígenas estadounidenses, que sin embargo tampoco es pura porque estaba ya contaminada o enriquecida por la música europea que habían escuchado los indios anteriores de las llanuras estadounidenses. Tomar todo ese tapiz enriquecido y tratarlo de separar en sus hilos y luego adjudicárselos. Este es tuyo, este es tuyo, este es... A mí me parece verdaderamente aterrador. Me parece un ejercicio de buscar la pureza racial. Tenemos que conocer las influencias, pero no podemos partir de prejuicios como el del negro crea y el blanco copia. Ayer precisamente estaba yo viendo, es curioso, a Buddy Guy en el concierto en los años 90, debe haber sido 80, de homenaje a Muddy Waters. Buddy Guy para mí es el dios de la guitarra, de blues. Y atrás estaba Charlie Musselwhite, que es el dios de la armónica y que es blanco. Y ¿por qué voy a decir que Charlie Musselwhite copia más de lo que copia, no sé, Little Walter o Sonny Boy Williamson II, que son los grandes de la armónica? Pero la armónica se inventó en Alemania, no hay armónica de blues sin lo que se hace primero en Alemania. ¿Entiendes? Puedo seguir, pero creo que no tiene sentido. Creo que nos da una idea muy clara de que ante lo que estamos es ante una obra colectiva en la que podemos identificar influencias, en la que podemos identificar guiños y gestos y sonrisas y toques, pero que ninguno de ellos por sí mismo es el responsable de la complejidad del jazz. Yo me quedo en el jazz de Nueva Orleans, yo que en los años 40 más o menos dejo el jazz, luego llega el jazz moderno, que a mí me parece mucho música para músicos, pero no me toca personalmente, y perdónenme, crea el rock, como dijo Muddy Waters. El blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. Pues sí, pero el rock luego se desarrolla hacia niveles absolutamente extraordinarios. Encontrar las influencias nos permite conocer las bases de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero no le puedes atribuir a una o a otra mayor valor porque la realidad te va a dar una patada en la cara. Es como cuando tratas de determinar a qué origen étnico tienes. Al final te van a aparecer italianos y subsaharianos y chinos y gente de todo el mundo, porque ni la cultura ni las personas nunca estuvieron encerradas en una burbuja.